Hola, una cosa, esa cosa es que te suscribas, no seas puto. Según nos lo relata Bartolomé de las Casas y Bernabé Cobo, todo Alyu tenía la obligación de instruir a sus miembros masculinos desde la niñez en el uso de las armas. Al parecer en algunas ciudades habían maestros especializados en ello. Según detallan, esta instrucción familiar era efectiva y era habitual que los jóvenes del pueblo llano sean excelentes en el manejo de ciertas armas, como por ejemplo el alyo o boleadora, con la cual conseguían cazar pequeñas aves acertando a ellas en pleno vuelo. Mira, en la actualidad, seamos sinceros, si a alguien tú le dices, un papá le dice a su hijo, papá, un papá le dice a su hijo, hijo, ven, vamos, te voy a enseñar a lanzar una boleadora, te voy a enseñar a usar la onda. Ni pinga, no hay cultura, no dice, ¿qué chucha es onda? Papá, no me gustan las motocicletas. Es que son pendejos, no saben qué es la onda, no saben quién era Tupac Amaru, no saben. Esto es cultura peruana. Pero, papá, tengo las clocas. Es que mira, es una cosa que yo critico, que es que la gente, al menos en mi país, no está instruida bien. Oye, abuelo, no te voy a poder dar los 500 que tenía que dar por arreglarme la moto. Me van a poner cadena perpetua porque tengo 300. No, hermano, tú tranquilo y bienvenido. No hay problema, no hay problema. Tú no te preocupes. Acá uno lo entiende. Si no puedes darme, ya mira, estás pagando por tus crímenes, hijo de puta. Ahora, sigamos viendo. Esto es cultura peruana. Acá, Trivi te enseña. Un día podemos ver cualquier huevada. Terminamos de ver esto y si quieres vemos otra cosa. ¿Es el Chuerk? ¿Tú eres el Chuerk? Ah, no es el Chuerk, no es Chuerk. No es Chuerk. Él es el, ¿cómo se llama este man? Él es el de verde amigo de Mateo. En el caso de los incas de la nobleza, conocidos comúnmente como orejones por sus orejas horadadas, recibían una formación militar de élite. Luego, en la ceremonia del Huarachicuy, se celebraba el inicio de la madurez de estos muchachos, los cuales ahora podían desempeñarse como guerreros. Conforme ganaban méritos y experiencia en uno u otro campo, podían ser destacados como gobernantes locales de las provincias conquistadas, como consejeros del gobierno central o como importantes jerarcas militares dirigiendo ejércitos. Está claro que... Oigan, aunque no sepan, este canal es muy bueno, se llama Hanan Cultura y Más, algo así es, pero el man te cuenta todo sobre la historia de los incas, la historia del imperio incaico. Se les decía orejones a los narices por su nariz. No, se les decía orejones a los incas porque Inca es la nobleza, ¿no? Es el máximo representante de Dios en la tierra en esos tiempos. Inca tenía sus aretes grandotes, que era una cosa así, y por eso le decían orejones, porque tenían unos aretotes. Y ya pues, por eso eran orejones. Porque era una forma de... No me acuerdo por qué usan tanto oro, creo que era una forma de decir que son de la nobleza. Porque Inca no es el pueblo no es Inca. De hecho, hay dos... Mira, era el pueblo y abajo los yanaconas. Que yanaconas eran los que servían al rey al Inca para diferentes cosas. Acá aprendes, papi. Acá yo te enseño bien. Como me enseñaba mi profe, te hago cagar de risa y te gusta la historia. Como a mí me enseñó mi profe. Gucci. Los yanaconas básicamente eran esclavos. Y ya, pero el pueblo era Gucci. El pueblo, ¿qué dice? Mi teoría tiene más sentido. Pendejo. Que los orejones eran una élite militar con alta cultura inca. Cristóbal de Molina, el chileno, revelará que su entrenamiento tenía especial énfasis en técnicas de supervivencia y combate en montaña. De hecho, Juan de Betanzos revela que uno de los ritos o pruebas de la ceremonia del Huarachicuy correspondía a la elaboración de su propio calzado como parte de estas pruebas de supervivencia. Para los cronistas, los orejones que salían del Huarachicuy eran como los guerreros de Europa que se nombraban caballeros. La comparación
comparación es válida en la medida que esta casta de orejones incaicos era una élite guerrera de la nobleza, al igual que los caballeros medievales de Europa. En ese sentido, era frecuente que cuando los cronistas trataban de dimensionar el número de efectivos de cada ejército, a menudo destacaran los jinetes en el caso de los españoles y los orejones en el caso de los incas. Se entiende que tanto los jinetes como los orejones eran soldados con mayor destreza y valor para sus respectivos ejércitos. Por supuesto, Básicamente, los orejones, metal palta, metal palta que... Ese Snake chileno, ese es el Snake chileno. Mira, sin joda, te explico. Había el ejército del pueblo y los orejones. Los orejones eran los vergas, los que tenían dinero, los altos. Porque el pueblo incaico era chato, era enano. Era enano, porque básicamente te explico por qué. Porque el pueblo incaico no tenía todas las facilidades que tenía el pueblo inca, la nobleza. Que la nobleza comía como mierda. Randy, bienvenido hermano, acá estamos instruyéndote en historia, porque con Trivi te diviertes y aprendes. Mira, era la nobleza, donde están los orejones, y el pueblo. En el pueblo básicamente no comían bien, no comían tan bien porque también tenían que retribuir al Inca. Mejor comían los de la nobleza, obviamente, y por eso hay algunos que dicen: Bebe, alas, bebe, ¿cómo estás? Que dicen que el Inca era chalón, pe huevón. Era grandote, unos 2 metros de altura. Y puede que sí, porque el Inca se desarrolló bien desde pequeño. Le enseñaban a pelear, le enseñaban sobre diferentes artes, toda la cosa, en los amaitas, amunrunas. Deme la bebé, deme la fancies. puesto que otras naciones sujetas al Tahuantinsuyo también tenían sus propios guerreros de élite, aunque no sabemos mucho de ellos porque las crónicas, por lo general, centraron su atención en los incas de Cusco. Aún así, Guamán Poma de Ayala nos hizo llegar ilustraciones y descripciones de las hazañas de ciertos capitanes provenientes de los 4 suyos. Los hombres que por su edad, ocupación... Hace rato yo vi uno que era de creo que el capitán de los del Collasuyo. Y ese capitán era bien vergas, pero al final creo que fue un traidor. Algo así entendí. No lo entendí tan bien. Y condición física estaban habilitados para la guerra, recibían el nombre de aucamayos. Ellos, por más que sean del pueblo llano, tenían la posibilidad de hacer una carrera militar, llegar lejos y hasta ser nobles de privilegios si alcanzaban grandes méritos. Aunque para llegar allí, quizás les costaría más esfuerzo y mérito que a alguien de origen noble. Había regimientos de soldados profesionales a tiempo completo y especializados en la guerra. Ellos, en tiempos de paz, administraban los almacenes de armas y guarecían en las fortalezas. En tiempos de guerra, la organización administrativa del Tahuantinsuyo dictaminaba un reclutamiento general de guerreros, la conocida mita guerrera. La procedencia de los guerreros dependería de su cercanía al frente de batalla o de la cantidad de reclutas que podía movilizar rápidamente hacia allá. La mayor parte de los soldados comunes se dedicaban a la agricultura en tiempos de paz. Las campañas militares en el contexto andino se daban por lo general en épocas de baja demanda de trabajo agrario. De todas maneras, las labores agrarias de los soldados comunes eran cubiertas por otros miembros de la comunidad que no eran partícipes de las campañas. Solo en las guerras más demandantes de hombres habrían tenido que elegir entre la ofensiva o el hambre. Esto debió haber sido una de las causas que obligaron a los guerreros de Kisu Yupanqui a abandonar sin insistencia el cerco de Lima, porque en sus lugares de origen no habrían tenido quien cubra sus labores agrarias, fruto de los embates acumulados por las epidemias que trajeron los españoles y luego el desgaste de la guerra fratricida entre Atahualpa y Huáscar. Pedro Cieza de León revela que los liderazgos fratricidas... Esto yo le exacto, o sea, es que mira, no lo pinta, nadie lo pinta, pero, o sea, ni, no tiene que ver, pero encuentro, no encuentro Proto RP. No pongas Proto RP, solo buscas Proto y te va a salir Proto RP. Si no entienden todo esto, les explico. De 1527 llegaron los europeos, por ahí no me acuerdo bien cuando llegaron los españoles, que de hecho algunos les decían los huiracochas, porque Huiracocha básicamente era el dios sol, y como eran blancones decían, puta, son dioses, así les decían, pero al final se dieron cuenta que era una mierda. La guerra fratricida es Huáscar contra Atahualpa, que eran dos incas.
campaña Manco-Inca contra Quisquis, hijo de, puta, de Atahualpa, si mal no me acuerdo, que fue títere de los españoles. Quisquis es un general. Y rebelión de Manco-Inca. Manco-Inca dijo, no, ya no quiero ser tu títere, me rebelo con el pueblo inca. ¿Se rebeló? Sí. ¿Logró muchas cosas? Sí. Si no me acuerdo, se escondió en Sacsayhuamán. ¡Pam! Bueno, abuelo, adiós, que tengas buena noche. Cuídese. Era el más buscado del server. Acá les enseño historia, pa. Yo les enseño historia. Entre Atahualpa y Huáscar. Pedro Cieza de León revela que los liderazgos militares tenían a su mando 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 hombres. De ello, se interpreta que la escala de organización crecería en un factor de 2 y luego de 5, sin llegar a ser decimal. No obstante, mi interpretación personal es la de una organización de escala decimal con 2 sublíderes por debajo. Ello tendría total sentido si tomamos en cuenta las parcialidades duales típicas de Hannan y Uring, que aplicaban también a la milicia, tal y como sugiere Santa Cruz de Pachacuti. El millar de soldados tenía un nombre específico, Huaranga, y era una base de conteo rápido comúnmente usado en la milicia inca y muy frecuentemente citado en las crónicas. Los usos y costumbres de la guerra dejaron huella en los primeros vocabularios de quechua, siendo plasmados no solo Pocuxca Sinchi. Mira, casi nadie le gusta. Mira, en mi país este idioma está desapareciendo, el quechua. Y tú dirás, ¿por qué está desapareciendo el quechua si es un idioma con arraigo en tu país, no? Porque básicamente los que son posers acá en mi país son pendejos. Son pendejos. Y uno lo dice así. Cuando entres me van a buscar. Son pendejos. Tú dirás, ¿por qué son pendejos? Yo te lo digo. Porque dicen, ay, quechua. Ay, no, qué andino, qué serrano, qué cholo. ¡Ah! O sea, yo también jodo diciéndole, oh, chole mierda, porque son mis patas, yo los jodo. Pero nunca, o sea, si alguien me dice, hablo quechua, yo le digo, papi, enséñame. De verdad, o sea, espérate un momento. Yo le digo, papi, enséñame, porque uno lo que tiene es raíces autóctonas de su país. Todo lo que sea de su país tiene que respetarlo y quererlo. Mira, ahí dice Aukai Haiji. No sé si se diga así, pero es verdad. Puede que sí, quién sabe. Solo en designaciones de puestos y funciones propias de la guerra, sino también en frases de la vida militar. En su carácter de ejército multinacional, los batallones provenientes de naciones no incaicas eran comandados por jefes locales de la misma nación, pero ellos rendían cuentas a un general inca principal. La disciplina del ejército inca también fue ampliamente elogiada por los cronistas. Sabemos que el hurto y la violación eran severamente castigados. Las penas más severas incluían el ahorcamiento en público y la mutilación. Incluso, alejarse mucho del camino del ejército podría ser interpretado como un intento de hurto. ¿Cómo? Toda la lógica. O sea, si tú ya no querías seguir el camino del ejército, cagabas. Básicamente cagabas. La logística del desplazamiento del ejército inca se apoyaba en la eficiente infraestructura del Capas Ñam y sus tambos o almacenes estatales. Las armas y ropas de guerra e incluso los alimentos se repartían allí, de modo que los ejércitos no tenían que preocuparse en fabricar sus propias armas o llevarse grandes cantidades de suministros. Ello permitía a los grandes ejércitos andar relativamente ligeros de carga. Claro, esto siempre y cuando se desplazaran dentro de sus propias fronteras, pero aún así facilitaba esta logística de subsistencia en buena medida, pues no tenían que esperar suministros desde una ciudad importante, sino en los tambos se escondían las cosas. Bueno, guardaban. Esto es un dato, ¿ah? Esto sí es un dato. Que bastaba con un centro logístico cercano. Dado que los poblados cercanos tenían la responsabilidad de abastecer los suministros y los soldados cercanos a los tambos, se puede inferir que estos soldados que proveían al Tahuantinsuyo vestirían uniformes estandarizados con el estilo propio de sus naciones, de modo que esto facilitaba su organización y reconocimiento en el campo. Es que la guerra Segunda Guerra Mundial no te enseñan en sí todo lo que tiene que ver con la guerra. Ni todas las cosas horribles que hicieron, obviamente porque no quieren traumar a los niños. Yo diría que estaría bien que les digan.
yo diría que estaría bien que les digan todo. Por ejemplo, esto no me lo han enseñado en el colegio. A mí me enseñaron la formación de los incas. A mi mamá y a sus hermanos le han enseñado quiénes eran todos los incas. Hola, bro. Adiós, Rolito, te me cuidas. Ok. Y a mí ni pinga, weón. Ni pinga. Es una cosa que me dijo mi tío hace unos años, o un año, no me acuerdo, que loco, de verdad, deberían enseñar esta mierda en el colegio. O sea, cómo se instruían al ejército inca. ¿Qué eran los tambos? ¿Por qué hay acá en Perú hay una empresa que se llama Tambo, donde venden comida? ¿Por qué se le dice tambo? ¿De dónde viene el nombre tambo? De batalla. Como se evidenció en la guerra fratricida y en la rebelión de Manco Inca, el Fratricida, ya saben, Huáscar y Atahualpa. Acá yo les enseño a la mierda. control del Capac Ñam y de los almacenes estatales fue clave para la victoria. Hay que recordar cómo Quisquis dificultó enormemente la marcha de los españoles de Cajamarca a Cusco, vaciando y quemando los tambos y puentes del camino, o cómo los almacenes de maíz de Jaquijahuana abastecieron a los españoles, permitiéndoles recuperarse del hambre que pasaron luego del primer sitio de Cusco de Manco Inca. Había una variedad abundante de armas, tanto ofensivas como defensivas. Algunas eran preferidas. Los tacos. Eso después del video lo vamos a buscar, lo de los tacos. Más por unas naciones que otras. Por ejemplo, los arcos y flechas eran muy poco comunes en Cusco, pero ampliamente usado por los soldados provenientes del Antisuyo. A su vez, el Antisuyo es una cosa que a mí siempre me ha hueado. Yo sé dónde están. Yo no sé dónde están los suyos, pero sé que o sea, son 4, ¿no? El Chichisuyo, Collasuyo, Antisuyo, sí. Los mazos de doble cono eran característicos de la costa norte del actual Perú, pero presumiblemente inexistentes en otra Hola, parte Mikey, que no ¿cómo fuera andas? esta. También, el nivel de sofisticación y ornamentación de las armas variaba según la jerarquía de los guerreros o sus clases sociales, de modo que el uso de metales difíciles de trabajar o de conseguir eran propias de los nobles, pero los materiales como la piedra, madera o puntas afiladas de huesos eran comunes en los soldados del pueblo llano. Como armas defensivas en los incas de Cusco, era común la ropa de algodón reforzado en cuero. Si bien esta protección era efectiva para atenuar golpes contundentes, sí reducía el daño de los proyectiles punzocortantes, como flechas o dardos. También tenían cascos de caña. O sea, si reforzamos el cuero, dices que una flecha no me va a hacer ni pinga. Uy, está bien esta huevada, Tejida de tal manera que, según describe Cobo, resistían perfectamente el golpe de palos o piedras. Hay otras referencias a cascos metálicos que debieron estar superpuestos a la estructura basal de cañas. Todos estos cascos llevaban también las insignias y marcas de sus naciones o grupos familiares, además de adornos y joyas propias de su rango. Hay registros e indicios que usaban pintura de guerra en sus rostros. También hay descripciones de rodelas tejidas de varas que se colocaban en la espalda y en el pecho, y otras que se colocaban en los brazos a modo de protección. Como mayor arma defensiva estaban los escudos, que los habían de distintos tamaños. Como armas de largo alcance tenemos las guaracas u ondas, que podían estar hechas en base de lana o de nervios de animales. Es una cosa, que eso sí no me acuerdo bien, al principio del video lo dijeron, que no me acuerdo si eran los nobles o eran los del pueblo, que desde pequeño se les instruía sobre el manejo de las boleadoras. Y de las boleadoras también tienen que saber, de hecho, no sé, esto ya me lo sacó de la cabeza, de la onda, de la onda, esa es la cosa que acabamos de ver en el video. Las ondas eran universales en el Tahuantinsuyo, aunque su uso era mayor en las naciones serranas. Esta arma es una de las más antiguas de la humanidad y fue común en diversas partes del mundo. Destaca por su simpleza, pero también por su eficacia. David Goliat. Y el ejército inca era diestro en su uso. El mecanismo por el que funciona es la acumulación de energía que se genera en el proyectil al darle vueltas antes del lanzamiento. Un proyectil de onda alcanzaría comúnmente más de 120 km por hora y tendría la capacidad de matar caballos y personas de un solo acierto. Otra arma de alcance era el iwi o boleadora, que consistía en esferas de piedra atadas por una cuerda que se lanzaba hacia los pies de hombres y
Boleadoras, ¿ven? Boleadoras. Esto debió servir mucho para los cabellos ahí. ¡Pah! Y los agarraba y los dejaba así. Como cojudos. Y ya, pues. Porque estos no eran babosos, ¿ah? Cuando había una batalla, siempre había traidores. Por eso a veces no ganaban. Pero, en las batallas, hacían huecos en la tierra. Para que el caballo se rompa las patas, weón. Era la cagada. Y caballos para inhabilitarlos y dejarlos listos para el remate. Como arma de cuerpo a cuerpo, fueron comunes en los incas las lanzas, cuyas puntas podrían ser metálicas, de madera tostada o de huesos pulidos. El segundo tipo corresponde a las porras, definición que se aplica a las armas contundentes o mazos, que de estos habían varios tipos. Otra arma de golpes contundentes eran los champis, que consistían en remates de metal dispuestos al final de un mango con longitudes variables. Te juro, algún día quiero conseguirme un champi y estas cosas. Y me voy a colgar ahí, cruzados. Ahí me los voy a poner, weón. Te juro, te juro. Con el modelo. Sí, la forma más popular usada en el ejército inca habría sido las estrelladas. Otra arma de combate de cuerpo a cuerpo eran las distintas modalidades de hachas. Tenemos también el registro de uso de cuchillas cortas o dagas, llamadas tuxinas. Aunque si de guerra hablamos, estas debieron usarse para la ejecución de prisioneros o para homicidios sorpresivos más que para combates grupales. Los soldados del Antisuyo solían fabricar flechas con punta de madera afilada o huesos de pescado que venían cargadas de poderosos venenos que mataban al enemigo con solo entrar en contacto con su sangre. Bernabé Cobo destaca que los arqueros del Antisuyo lanzaban sus proyectiles con bastante precisión. Recordemos que con sus flechas incendiarias fueron ellos los que abrieron el asedio de Manco Inca a Cusco en 1536. Esas son las principales armas que podían verse en el Tahuantinsuyo, pero hay muchas otras. En paralelo a la elaboración de este video de Hanan, el artista Frank Abarca y el divulgador Arnold. Loco, imagina qué verga hubiera sido que literalmente los incas y los aztecas se hubieran juntado y hubieran hecho como una confederación incaica azteca, como la confederación peruana boliviana que hubo ya pues antes de la guerra con Chile. También eso lo provocó, ¿no? Pero eso no importa. Pero imagínate, o sea, loco, esa inteligencia que pudieron dar los aztecas y, o sea, para los acueductos y toda la cosa. Porque esos huevones podrían ser lo que tú quieras. Comparado a los españoles, un poco menos, ¿cómo se le dice? Tenían menos tecnología, pero huevón, esos se duchaban rico, olían rico, esos huevones, tenían un culo, se bañaban todos, creo que hasta los sirvientes se bañaban diario, huevón, bien, así era la cagada. Abarca, creador de la página de divulgación histórica llamada Kelcarimac, están realizando una rigurosa investigación mucho más extensa y detallada sobre armas de la época de los incas. Su metodología, además del estudio de crónicas, ha incluido una exhaustiva revisión de hallazgos arqueológicos y representaciones. Porque de hecho hay un canal que hace eso, de qué hubiera pasado, sí. Y puta, huevón, es media hora de video, pero bien rica, bien interesante, bien bonita, huevón. Que te entra, huevón, te entra y te hace pensar qué hubiera pasado. Aunque también hay una contradicción, y es que el pueblo inca y el pueblo azteca eran pueblos guerreros, huevón. Los dos mismos fueron traicionados por ciudades ya anexadas al imperio. Hola, gorda, ¿cómo estás? Chócalas. Muy bien, gordita. Ya. Y eran ciudades anexadas al imperio que básicamente las traicionaron. Por ejemplo, no me acuerdo, hace rato vi un video de esto, que un general incaico fue traicionado justo donde no querían que no llegue el pueblo inca, llegue los españoles para que ese pueblo se uniera y se ponga en rebelión. Algo así era, si mal no me acuerdo. También, si mal no me acuerdo, los chancas, que fueron un pueblo guerrero que le hizo contra al Tahuantinsuyo, o sea, a los incas. Básicamente, esos también se rebelaron, si mal no me acuerdo, los chancas.
de la época en Ceramios, Queros o las que hicieron Martín de Murúa y Guamán Poma de Ayala. Entre Frank, Arnold y yo hemos colaborado y compartido fuentes, además de análisis y conocimientos para enriquecer esta línea de investigaciones. Frank ha plasmado sus conclusiones en estas magníficas ilustraciones históricas y realistas, con un alto nivel de detalle. Dentro de este intercambio surgió, por ejemplo, la observación que pese a que las crónicas nos dicen que los nobles usaban hachas, lanzas y champis de oro o plata, lo más probable es que no hayan sido materias primas puras, sino que estaban aliadas con cobre, estaño u otros metales. Esto habría permitido mejorar las propiedades de las piezas en cuanto a maleabilidad, capacidad de afilamiento y resistencia a cualquier tipo de corrosión. También vimos que la arqueología es rica en piezas de piedra y madera, pero no tanto de metales, salvo que sean de culturas muy antiguas. Obviamente, las armas de metales estaban muy expuestas a ser confiscadas para su fundición y separación en provecho de una economía mercantilista europea durante la colonia. En la descripción de este video podrán hallar los enlaces para observar más a detalle el estudio de armas de Kel Karimak y de Frank Abarca, además de las magníficas ilustraciones de este artista. Los batallones estaban organizados de tal manera que fueran uniformes en el uso de un arma específica. Así, había batallones de soldados con hondas, otros de soldados con lanzas y otros de soldados con hachas. Los batallones eran organizados y dispuestos en el campo de batalla según las tácticas militares diseñadas para la ocasión. Cada ejército llevaba consigo instrumentos musicales bélicos como flautas, tambores y conchas marinas conocidas como pututus. También era común que los incas llevasen a las campañas militares ídolos, sean religiosos o sean incaicos. Por ejemplo, tenemos registro de que la estatua lítica de Manco Cápac fue llevada a las lejanas campañas de Huayna Cápac en el extremo norte del Tahuantinsuyo. No era raro que el Zapa Inca en persona acompañase a sus ejércitos al frente de batalla. Obviamente, le hacían bien a la moral de los soldados y capitanes cuando esto ocurría, pero también parecen haber habido motivos religiosos o rituales para este acto. Por ejemplo, cuando los ejércitos de Chalco, Chima y Quisquis estaban a pocos kilómetros de Cusco, los sacerdotes de Huáscar... Miren, si no saben quién es Chalco, Chima y Quisquis, Chalco y Chima, no sé quiénes son, o si es un solo nombre, la verdad, no sé. O sí. No me acuerdo. Creo que era el amigo y el primer general al mando que tenía Atahualpa, si mal no me acuerdo. Y Quisquis, o Chisquis, algo así, no me acuerdo bien el nombre. No lo sé, no soy científico. Básicamente, Chisquis era... ¿cómo se dice esto? Era... Se me olvida el nombre. Era otro general al mando o algo así. Sí, era un general, yo me acuerdo. Y tú dirás, ¿por qué y lo capturaron al otro, su compañero, al otro general? Y tú dirás, ¿por qué lo capturaron? Si es para salvar al Inca. Tú dirás, ¿por qué? Básicamente, el Inca había dicho a Atahualpa, dijo, no me tocan a los españoles. No me los tocan porque me muero. Y esa orden ya había llegado a ellos. Y ya no tocaron ni un español. Y el primer general, ¡pah!, se lo llevaron frente a Atahualpa. Y le dijeron, te vamos a quemar vivo si no nos dices todo. Lo quemaron vivo, se enojó con Atahualpa, delató a Atahualpa. Se fue una amistad y se fue un general leal. Cagón, por cagón. Y se fue un maricón, cagón. Le vaticinaron que si comandaba sus ejércitos en persona sería favorecido en el resultado de la guerra, cosa que de hecho no ocurrió así, ya que ello facilitó su captura incluso antes de que los atahualpistas tomaran Cusco. Otro ejemplo es el de las últimas campañas militares de Huayna Cápac en el extremo norte del Tahuantinsuyo, cuando comandó en persona un ejército de refuerzo a Yaguarcocha para ayudar a Atahualpa, quien en su papel de general tuvo que retroceder ante los resultados desfavorables. Los incas preferían la vía diplomática o, en el peor de los casos, la amenaza bajo intimidación si las negociaciones no servían. Se procedía a intentar cercar las ciudades para que el hambre y la sed los conlleve a la rendición, pero si esta táctica no funcionaba o no era viable, comenzaban las violentas ofensivas. Según nos lo cuenta Bernabé Cobo, para los incas, la formación militar era un ejercicio muy honroso e importante. Indica que era de un interés prioritario al que dedicaban mucho estudio, dando a entender que se invertía tiempo y esfuerzo en mejorar la tecnología militar
militar y tácticas de combate o estrategia de guerra. A lo largo de la historia inca tenemos buenos ejemplos de ello. Uno de los más memorables fueron las trampas dispuestas en la batalla de la defensa de Cusco, la primera batalla que comandó Pachacútec contra los chancas cuando su padre, Huiracocha, estaba negociando la entrega de la ciudad. Otro ejemplo son las trampas anticaballo que colocaron. Esto es lo que yo dije, que cavaban y hacían como que trampas para que el caballo pise y ¡pa! Se rompe una pierna. Ahí cuando el caballo pisaba el caballo, ¡pa! Se caía el jinete, ¡pa! El caballo lo pisaba y papi, una patada de caballo te hace mierda, papi. Imagínate ser pisado por ese huevón un culo de veces por el dolor que él siente al ser su pata rota, huevón. Durante la rebelión de Manco Inca. Otra batalla representativa fue la de Chan, cuando Tupac Yupanqui ordenó el sitio de la capital Chimú con el corte de sus suministros de agua, saboteando sus enormes acueductos. Ejemplos memorables también se dieron en la Guerra Fratricida, cuando las tropas de Huáscar provocaron incendios en cerros de pajonales de Ichu y provocaron importantes bajas en las tropas de Chalcochima. Por supuesto, también hay amplio registro del uso de espías y hasta suplantación de identidad para inducir a la confusión del enemigo. Tras las batallas, los incas daban o procuraban dar sepultura a sus muertos. Eso explica el hallazgo de 70 cuerpos superficialmente enterrados correspondientes a víctimas del bando inca del cerco de Lima. Uno de ellos tiene lo que sería la evidencia más antigua de herida mortal de arma de fuego en América. No obstante, es probable que los muertos de muy alto rango hayan sido separados para ser embalsamados. Tras las victoriosas campañas militares, los principales líderes enemigos eran tomados prisioneros o ejecutados. Muchas veces, ellos eran llevados al Cusco junto con los prisioneros y el botín material. Allí, eran exhibidos ante los cusqueños y sobre todo ante el Zapa Inca. Además que se les desarmaba y se les obligaba a caminar descalzos, eran vestidos con un traje especialmente confeccionado para la ocasión, cuya característica principal eran las borlas rojas. Una vez que llegaban a la plaza mayor, eran tendidos en el piso para que el Inca, en señal de aceptación del botín, los pise, como parte de un ritual de guerra que sellaba la conquista y anexión de un pueblo. Los vencidos que se mostraban belicosos o rebeldes eran ejecutados. A los de más alto cargo, si no se sometían a la nueva autoridad inca, les esperaba un futuro macabro. Tú eres su Zapa Inca y él es tu esclavo de guerra. A la verga. Cuando el general de Huáscar, llamado Ato, fue vencido, su cráneo fue convertido en un vaso enchapado de oro por Chalcochima. ¿Sin joda? Eso es estar bien vergas. Tener a tu enemigo acá. Imagínate volverle loco y hablarle a la taza, weón. Yo tenía una taza de calavera, o sea, no de calavera humana, ¿no? O sea, una taza que parecía una calavera, pirata. A la cagada. Me la botaron, hijos de puta. Cuando los chancas fueron derrotados por Pachacútec en Cusco, se hizo una especie de monumento a su derrota que incluía sus propios cuerpos desollados y rellenos de ceniza. Era también habitual, como en Europa y en otras partes del mundo, exhibir cabezas clavadas en lanzas. Quienes se rendían y aceptaban el nuevo orden incaico eran tomados presos y conformaban este desfile de prisioneros que llegaba hasta Cusco. Después de estas ceremonias, eran puestos en las cárceles incas por una noche, para luego ser integrados a la sociedad del Tahuantinsuyo, donde se les ordenaba vestir las prendas de su nación y volver a sus tierras, o en el caso hayan sido designados mitimaes, a sus nuevos hogares. Estos magníficos desfiles de héroes y exóticos botines debieron haber alimentado no solo el autoestima cusqueño inca, sino también el supremacismo que a veces parecían profesar. Un ciudadano cusqueño, quien por su oficio quizás nunca viajó más allá de 15 kilómetros, debió haber visto estupefacto cuando llegaban los prisioneros cabizbajos de lejanas naciones con características físicas muy distintas a las que comúnmente veía todos los días. Cuánta sorpresa y orgullo habrá significado para ellos ver a los prisioneros de la lejana Pasto, en el actual Colombia. Cuánto espectáculo fue para ellos ver los enormes huesos de ballenas que trajeron en tiempos de Pachacútec. Cuán inaudito debió ser el desfile en el que presentaron a los misteriosos prisioneros de piel negra que trajo Tupac Yupanqui de su enigmático viaje marítimo. Pero el botín más importante que el ejército inca le... aunque no sepan, hay una evidencia y una crónica donde que dice que los incas, un inca, pero se me fue la neta, no, tranqui, hay una evidencia donde en una crónica dicen que un inca llegó a Oceanía,
porque hay diferentes monolitos y diferentes cosas de que los habitantes de allá de Oceanía, como llaman a eso, le llamaban, no me acuerdo con qué nombre, que los chancas le llamaban al dios sol y algo así, y también o era que le llamaba el Inca, algo así era, pero hay una crónica que algún día voy a poner acá en video, bien, bien buenísima, buenísima, no lo niego. Llegó al Tahuantinsuyo y a la historia fue el esplendor y la grandeza de su nación, de la cual fueron artífices, haciendo uso de su sofisticada organización y preparación. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Hace rato me picó un mosquito, el culero me picó entre la pierna y el pito. No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Ya me hice la crucecita.